siento al estar en tu presencia. Lo que siento al estar en tu presencia. Nada puede igualarlo. Nada puede igualarlo. Es allí donde encuentro la virtud. Es allí donde encuentro la virtud y el poder que me renueva. Y el poder que me renueva. Tu espíritu me sostendrá. Tu espíritu me sostendrá. Dios le bendiga al pueblo. Es un privilegio estar aquí, nuevamente reunidos con aquellos que están peleando la batalla más grande de todas las historias. La batalla jamás peleada, la está peleando un pueblo especial. Entonces vamos a poner la palabra en las manos del Dador de la vida. Padre Celestial, Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, porque le decía a mi hermana Cecilia, para los que aman a Dios, solo es para los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Pruebas tras pruebas, angustia tras angustia. Todo lo que pase es simplemente porque usted está tratando de hacer que un pueblo sea perfeccionado. Muchas veces nosotros, si no alcanzamos a entender su proyecto, su plan, podemos quedarnos allá atrás tirados, Señor. Como le decía a unos hermanos, que cuando la columna de fuego guiaba al pueblo, la columna paraba y el pueblo paraba. Cuando la columna avanzaba, el pueblo no se quedaba ahí, ellos avanzaban siguiendo a la columna. Es que el punto principal es de avanzar, Dios. Y aquí estamos, Dios, solo por tu divina bondad, por tu divina misericordia. Estamos aquí, Señor, con un momento de compañerismo, con tu pueblo especial, con tus hijos, con personas humildes, sencillas, a la cual te plació mostrártele, Señor, y revelarle todo lo que estaba oculto. No fuiste a los sabios, no fuiste a los entendidos, Dios. Viniste a un pueblo especial, a gente humilde, sencilla, porque ellos no solo tratarán de leer la palabra, sino ellos tratarán de vivirla y se esforzarán cada día para reflejar al Dios Todopoderoso que quiere habitar nuevamente en este mundo. Y somos esos tabernáculos vivientes, Señor. Tu palabra va a ser leída, tú seas trayendo el contenido, Dios. Solo tú puedes esparcir la palabra y hacerla que penetre hasta el más profundo del corazón del creyente. El hombre sin ti no es nadie. Simplemente materia, 16 elementos, Señor. No somos nada sin ti. Pero cuando tú vienes a la escena, uno cobra vida. Uno renueva sus fuerzas. Uno abre sus alas como el águila. Gracias, Dios, por tu presencia. Y ministra la palabra y pon en el corazón del pueblo el deseo de receptarla. Así sea que salga un poco dura o salga blanda, pero que la atesore en el corazón. Bendice a nuestra hermana Melanie, Señor. Está cumpliendo 15 años. Y el deseo más grande que tenemos es que si llega a cumplir, si tú llegaras a tardar, y ella cumpliera 16, lo siga cumpliendo, sirviéndote, Señor. Porque ese es el deseo de cada uno de nosotros. Si cumplimos años, que sea sirviéndote. Gracias, Dios, por todo. Bendice la palabra
En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén. Bueno, pueden tomar asiento un momento. Como les dije, Dios les bendiga, hermano. Yo debería de estar en Santo Domingo, porque se me invitó a una confraternidad que iba a haber en Santo Domingo. Mi suegro sintió el deseo de invitarme, y ahorita viene a mi mente algo cuando estuvimos allá en la templanza, que yo hablaba sobre lo que el hermano Branham tenía un deseo de hacer un viaje de cacería, pero él tenía que pagar su pasaje. Y resulta que eso no estaba bien canalizado. Y después salió otro viaje, una invitación, donde todo estaba pagado. Y él dijo que eso estaba bien canalizado. Yo tenía un viaje allá, donde todo estaba pagado, pero no estaba bien canalizado, porque en mi corazón no sentía el deseo de avanzar. Y yo estaba orando y le decía, Señor, ¿qué pasa? Algo ha de pasar para que yo no pueda ir a ese viaje. Todos los gastos pagados, todo. Y después yo lo llamé al hermano Israel, le digo, hermano Israel, lo llamo para decirle que no voy a ir a Santo Domingo, por si acaso vaya a ir y se vaya a encontrar con la sorpresa que el hermano Billy no está. Y él me comunicó que el hermano Julio tenía en su corazón el deseo de que yo esté aquí. Y yo creo que cuando un pueblo está unido en algo, dice, si tú le pidieras a Dios, creyéndolo con todo tu corazón, eso será hecho. Y yo suspendí ese viaje, hermano, no me fui. Y había sido es que en mi corazón estaba estar aquí. Porque yo le decía a un hermano allá en Guayaquil, que cuando había un hermano, el hermano José Herrera, él hablaba tanto de Pechiche. Y decía Pechiche, Pechiche. Bueno, ¿y qué tanto hay en Pechiche? Lo escuchaba hablar de Pechiche. ¿A dónde iba, hermano? Yo decía, bueno, algún día he de conocer qué hay en Pechiche. Cuando vine por primera vez, supe que habían hijos de Dios. Entonces yo tenía el deseo de ahora sí tener compañerismo con Pechiche. No sabía qué había aquí. Sabía que había una iglesia. Sabía que había un pueblo que creía un mensaje igual que yo lo estaba creyendo. Pero no sabía lo grande que Dios iba a hacer en mi vida al conocer este pueblo. Porque les voy a decir algo sinceramente. Mi primer predicación la traje a Pechiche. La primera invitación que me hizo el hermano. Y de ahí en adelante Dios se ha manifestado grandemente en mi vida. Y estoy muy contento de haberlo conocido a ustedes. Porque yo sé, hermano, que aunque haya batallares, pruebas, luchas, nos vamos a gozar allá, hermano. Nos vamos a gozar cuando Él venga por su pueblo especial. Y yo creo con todo mi corazón que este pueblo está aquí presente hoy. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Tengo algunas escrituras, pero voy a tomar Proverbios 1. El versículo 7. Estaré hablando del 7, el 8, 7 y 8. ¿Tienen todo? Amén. Proverbios 1, 7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Pueden tomar asiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque no debemos tratar de interpretar esa palabra. Porque nosotros, sus hijos, no tenemos miedo. Yo no le tengo miedo a Dios.
Yo no creo que alguien deba de tenerle temor a Dios. Porque si usted va a pensar que usted quiere servirle a Dios por el simple hecho, por el temor de irse al infierno, ya no le estaría sirviendo por amor. Es mucha la diferencia entre el temor y el amor. Yo le sirvo a Dios porque yo lo amo. Usted le sirve a Dios porque usted ama a Dios. Pero la palabra temor es simplemente una forma de expresar el respeto a Él. Porque la sabiduría es su palabra. Y como usted le demuestra el respeto a Él, usted tratará de obedecer su palabra. Entonces estará mostrando que hay un temor correcto y bien canalizado de acuerdo a la palabra, lo que está dándose a entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo conversaba con los hermanos del Jobo y yo les decía sobre cuando David, el rey David, quiso edificarle una casa, el templo a Jehová. David era temeroso. David trataba de cumplir toda la palabra. Pero aún siendo rey de Israel, él no tenía las cosas canalizadas correctamente. Porque él quiso traer el arca. ¿Saben para qué quería traer el arca David? Primer punto, donde estaba el arca estaba la bendición. Y segundo, David se dio cuenta cuánto Dios lo había bendecido. Y él tenía su gran mansión. Y él decía, yo tengo una mansión. Y la palabra de Dios está en tiendas. Quiero edificarle un templo. Pero David tenía un buen deseo en su corazón. Pero mal canalizado. Porque él nunca consultó con el profeta Natán cómo debía de traer el arca. Y él lo primero que pensó, dijo, voy a construir una carreta y pondré 2 bueyes para que traigan el arca. Y el buen deseo de David al querer traer el arca. Y comenzó David al ver que los bueyes la traían, él comenzó a danzar y saltar y a danzar, hermano. Algo mal canalizado va a producir muerte y tristeza. En 2 Samuel 6, David quiere traer el arca. Y él construye la carreta y pone los 2 bueyes. Y David estaba danzando porque el arca venía, hermano. Pero ¿qué cree que pasó? Los bueyes tropezaron. Y el arca iba a caer. Y un hombre extendió su mano para tocar el arca para que no caiga. Y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió contra Usa y lo mató. Tenía un buen deseo. Quería traer el arca, pero estaba mal canalizado. ¿Se acuerdan cuando el profeta contó de una niñita que iba pasando por un lugar y encontró a un gatito en un cajón? Y dice que el gatito se estaba muriendo de frío. Y la niñita dijo, oh, el gatito se está muriendo de frío. Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? El buen deseo, mal canalizado. Cogió al gato, lo metió al horno y le prendió el fuego. Y ella terminó asando al gato. ¿Ve? Tenía un buen deseo de proteger al animal y de brindarle calor, pero estaba mal canalizado. ¿Qué produjo? Que el gato se muriera. ¿Qué hizo David? Quería traer la palabra. Ahí venía la palabra, pero él no había canalizado las cosas correctamente. Porque en el capítulo 6 vemos lo que pasó y él, su gozo se tornó en tristeza. Pero en el 7, él recién va a consultarle a Natán, que era el profeta, que estaba en ese tiempo, cómo tenía que traer el arca. Y Natán le dice, lo que pasa, David, es que hiciste mal.
El arca tienen que traerle los levitas en su hombro izquierdo. Y ven en el 7 cómo él puede traer el arca. Y ahora sí la tenía donde él quería. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tuvo que pasarle eso a David para poder hacer lo correcto. El temor a Jehová. ¿Quién tenía la palabra en ese entonces? Era Natán. Él no podía hacer nada sin primero consultar el Urim Tumim, que en ese tiempo era Natán, porque Dios hablaba por medio de Natán. Y él no lo hizo. Y cuando ya viene Natán y le dice las cosas correctamente, entonces él entendió que él había hecho mal. Y él pudo traer el arca y tuvo bendición, hermano. Y más adelante, hermano, él, ahora ya viendo todo eso, él tenía un deseo. Dice, quiero construirle una casa. Una casa para que la palabra de Dios tenga donde habitar. Pero él no podía construirle casa. Él había derramado tanta sangre. Tenía un buen deseo y Natán le dice, mira, si tienes el deseo de hacer en la casa a Jehová, ve y hazlo porque Jehová está contigo. Todo lo que tú hagas, Jehová está contigo. Pero a Natán le habla a Jehová en la noche y le dice, dile que él no me va a construir casa. Quien me va a construir casa será alguien que salga de sus lomos, de sus entrañas. Salomón le construiría casa a Jehová. Y dijo el hermano Branham, y también lo ilustró un hermano, dijo que lo primero que fue la palabra. Porque la casa no estaba construida y la palabra ya existía. Y aún dijo un hermano, dijo, antes que Elías apareciera, el Jehová del Antiguo Testamento ya era real. Era antes que Elías. Entonces vemos que él tenía ese deseo, hermano. No lo pudo concretar y aparte estuvo mal canalizado. No había consultado lo correcto. Lo que tenía el profeta vino y le dijo lo correcto y él fue y pudo traer el arca. Salomón quiso construir la casa, lo logró, pero Salomón construyó la casa bajo las instrucciones de David, porque David le entrega los planos y así harás la casa. Y dijo el hermano Branham, y lo dijo ese hermano, dijo que si la palabra fue primero, necesitaba la palabra un tabernáculo. Acuérdense que desde el principio se venía profetizando del cordero, del cordero, del cordero. La palabra fue primero, pero después la palabra fue avanzando, 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 y ahora ya estaba el tabernáculo, el cual era Jesús. Entonces la palabra y Jesús llegó a ser uno. Y dijo un hermano que estuvo predicando, dijo, fue así primero, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, avanzando hasta Filadelfia y avanzando hasta llegar al tabernáculo que era William Branham. Por eso hay gente que piensa y dice que nosotros somos branjamitas. Y bueno, y si la gente piensa que somos branjamitas, pues bien, porque lo piensen, pues, hermano. Porque si Dios no hubiese tenido ese vaso, ¿cómo hubiese traído su palabra? Dios ya lo había determinado, había profetizado. Apocalipsis 17, a Malaquías 4:5 y muchas escrituras, hermano, que tenía que haber el profeta Elías, tenía que estar aquí. Por eso cuando ustedes ven en las 7 edades, usted puede ver que al último ponen William Branham, pero no debe de ir así. Al último debe de decir Elías. Porque él dijo que iba a usar el espíritu de Elías, porque le funcionó la primera vez. Entonces, ya tenemos los tabernáculos. Porque cada uno de nosotros somos tabernáculos. La palabra fue hablada, él dijo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, él sacó dentro de sí, salió su novia. Ahora, los tabernáculos están aquí presentes. La palabra fue dada. ¿Qué estamos esperando?
Yo le decía a un hermano, y estoy pidiéndole a Dios bajo su guianza porque quiero preparar un tema y lo quiero titular, Despiértate, novia. ¿Por qué despertarnos? ¿Por qué tenemos que despertarnos? Porque la hora está a la mano. Y estamos tan confiados. No estamos poniendo las cosas en la balanza. Mira el mundo, hermano. Cómo la droga ha destrozado a los jóvenes. Cómo el diablo se mete en una persona y va y lo mata a otro por $50. Cómo los hijos cogiendo a sus padres y cogiendo herramientas y descuartizándolo en pedazos. Y lo entierran como que fuera un montón de basura. Y la gente aún viene y predice que va a haber bendición. Que el Ecuador del 2050, ¿qué va a creer? No va a existir, hermano, eso es una gran mentira. El diablo siempre apunta al futuro, porque es torpe. Él predice bendiciones, pero hermano, ¿cómo va a venir bendiciones si la Biblia dice que viene un día ardiente como un horno? ¿Dónde está en la Biblia que diga que va a haber bendición? Entonces el tabernáculo fue creado. Yo soy un tabernáculo. Ustedes son un tabernáculo. Y saben una cosa, la palabra de Dios está dentro. El problema es que no lo hemos canalizado correctamente. Todavía hay cosas que impiden, hermano. Nosotros por rato nos animamos. Queremos servirle a Dios. Pero algo pasa y nos descuidamos. Y comienzan a venir los problemas, pruebas, angustia, dificultad. Y nos descuidamos de lo más importante, la palabra. Porque ella es la que da testimonio de Él. Y si nosotros estamos creyendo por fe que nosotros somos simiente de Él, entonces ¿por qué no damos los testimonios que Él dio cuando caminó aquí? Yo le decía a mi esposa, le digo, tengo el deseo de que Dios me llene con todo su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque la otra vez estuvimos en el culto y yo oré, estábamos orando por el chiquito de la sillita de ruedas. ¿Se acuerdan? Y después vi al hermano con un tumor aquí. Y después vi otro hermano que no podía ver. Pero si Dios está con nosotros, dijo Gedeón, ¿dónde están sus maravillas? Entonces yo le decía, yo quiero ser lleno para que Dios me muestre cómo debo de llegar a ellos. Y decir a ese niño, levántate. Y decir a ese hermano que no ve, recibe tu vista. Y decir a ese hermano que tiene el tumor, que desaparezca en el nombre de Jesucristo. Para eso se necesita el Espíritu Santo. Porque nosotros estamos caminando como los discípulos cuando el Señor le dijo, esperen en Jerusalén. Nosotros estamos esperando. Estamos esperando que ese viento recio descienda y llene nuestros seres. Porque mientras estaban en Pentecostés, ellos esperando que llegue ese gran día, ellos estaban hechos los cobardes, hermano. Estaban ahí escondidos, se fueron. Jesús no le dijo que se vayan a esconder allá. Él le dijo, esperen en Jerusalén, y ellos se metieron en un aposento y se encerraron ahí. Tan cobardes, hermano. Y comenzaron, y esto es un ejemplo que nos quede para nosotros. Porque tiene que darse, hermano. Si se comenzaron a sacar los cueros al sol, tenemos que sacarnos los cueros al sol. ¿O qué cree que solo era para ellos la palabra? No, hermano. Pero después que se sacaron los cueros al sol, dice la Escritura, y estaban ahora sí unánimes. Cuando de pronto un viento recio vino y llenó toda la casa, hermano. Aquellos cobardes ya no eran cobardes. ¿Qué va a creer, hermano? O algunos salieron por la ventana, otros salieron por las puertas. ¿Y a qué fueron a hacer, hermano? A esa gente que lo estaba persiguiendo, como lo podemos ver en Hechos 3 y en Hechos 4 y ahí para adelante, a esa gente le dieron la cara. A esos sacerdotes, porque esos eran unos hipócritas, hermano. Reclamaban ser la simiente de Dios, la simiente de Dios. Y cuando vino el Dios tan sencillo y humilde, lo mataron. Amén. Nosotros creemos en la ley de Moisés. Nosotros tenemos por Abraham, lo tenemos por nuestros padres. Que ella es un hombre tan sencillo, hermano, 1,65, 1,60. Con su barba. Tan humilde, hermano, tan humilde. Mi pastor predicaba por qué tuvo que ser pastores el día viernes. Dice que la señal que se le fue a los pastores fue esta y le dijo,
vayan que encontrarán a un niño envuelto en pañales en un pesebre. Y mi padre decía, ¿pero sabían cuáles eran los pañales que se usaron para él? Ahorita hay Huggies, tantas marcas de pañales, hermano. Pero dice que sacaron los sudaderos de los burros. Y la madre lo comenzó a formar, de ahí sacar un pañal. El Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, el Creador de todo lo que usted puede ver, descender en esa condición tan humilde. Por eso se le pasó por alto a los teólogos, Caifás y toda esa gente religiosa. Pero él vino a los humildes, a los sencillos, aquellos que estarán tratando día y noche de guardar su palabra, de vivirla, de atesorarla en su corazón. Porque ese es el principio del... ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Jehová era Jesús. Entonces el principio de la sabiduría... La gente dice, oye hermano, pruébemelo. Vaya a Éxodo 3. ¿Qué dice ahí? Cuando Moisés le dice, y si me preguntan quién... ¿Qué será Jehová? Dile que yo soy, te envía. Yo soy el que soy. Pero cuando Jesús murió, él dijo, yo tengo que irme para que venga el Consolador. Y bajó el Consolador. Y cuando vemos en Hechos 9, se encuentra con Pablo. La misma columna que se encontró con Moisés, se encuentra con Pablo. Y le dice, cuando se encuentra Pablo, es tirado desde el caballo al suelo. Porque si iba en el caballo, iba con poder y autoridad de perseguir a los cristianos, pues. Pero Dios tuvo que tumbarlo y hacer lo que se rebaja a la nada. Y estando arrodillado ahí, él dijo, Señor, ¿quién eres? La misma columna de fuego le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. ¿Está claro, hermano? Clarito para nosotros. Amén. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Jehová era Jesucristo. ¿Quién vino a morir por nosotros? La gente lo hacen a Dios, a Jesús, una segunda persona. Pero la Biblia dice en San Juan 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. El católico, ellos ven a Dios en una Trinidad. Pero, dijo el hermano Branham, hermano, ese hombre, ay hermano, con el poder de Dios podía explicar maravillas. Le hacían a María, la madre de Jesús. Pero en la Biblia no registra en ningún momento que Jesús le haya llamado madre. Y el hermano Branham se fue más allá y dijo, para que ella haya sido su madre, tuvo que haber alguna sensación. Porque para que ella produciera el óvulo, tenía que haber una sensación para que el óvulo baje por el conducto. Entonces, Dios estaría involucrado en una cochinada, en un acto sexual. ¿Se lo imaginan a Dios involucrado en un acto sexual? Pero dijo, el mismo que creó la célula de sangre, el mismo creó el óvulo. Amén. María solo era la incubadora, la que portaba la vida. Por eso ya digo, he aquí tu sierva, hágase conforme tu voluntad. Y ahí vino. Gracias a Dios porque hubo una mujercita como María, sí, agradecidos, que prestó su vientre con todo amor. Pero no llevarla hasta un nivel más arriba, hermano. Porque el profeta dijo que si ella no hubiese estado en Pentecostés, ella se hubiese perdido, hermano. Pero ella tuvo que caminar las 3 etapas de la gracia para poder llegar a Pentecostés. Entonces tengo otra escritura, hermano. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Contentamiento, sí, Señor. ¿Por qué Dios quiere que nos acordemos en los días de nuestra juventud? Hay un tipo que podemos sacar, hermano. Cuando un hijo se acuerda de Dios en los días de su juventud, primeramente está saludable. Segundo, tiene buenos deseos. Y tercero, no se ha contaminado, hermano. Había un joven rico, aquí dice en la Biblia, en Marcos 10, creo que dice, que se acercó a Jesús y se postró al suelo y le dijo, Maestro bueno. Mira, era un joven, dice la Biblia. Un joven con una buena forma de prosperar, porque era un joven empresario, hermano. Puede decir así, empresario. Digo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Dios lo miró y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno aquí en la tierra. Solo hay uno bueno y ese es Dios. Y Él está en el cielo. Pero si saben una cosa, ahí estaba el verdadero Dios bueno. Sino que a Él no le gustaba vanagloriarse. Le dijo, Maestro, ¿qué haré? Y dijo el profeta, este joven fue y se le acercó y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dijo el profeta, pero él nunca la iba a tener. ¿Y por qué nunca la iba a tener? Dije, porque la vida eterna no se le hereda. La vida eterna ya viene en uno. Cuando Dios nos coloca aquí, con el propósito de que cumplamos la función por la cual fuimos colocados, si fuimos predestinados en el seno de Él, nacimos siendo eternos. Por eso, decía un hermano, un señor que estaba allá afuera alcohólico, que cuando murió la hermana Marta, ¿qué va a creer? La hermana Marta nunca ha muerto. Aleluya. Ella está durmiendo. Amén. ¿O es que acaso cuando la hija de Jairo estaba muerta, ¿sabe quiénes usan la expresión muerta? Es la gente que no conoce a Cristo, pues. Amén. Cuando salieron y le dijeron, ya no molestes al maestro, Jairo, tu hija ha muerto. Y Jesús la miró y le dijo, vamos a despertarla, que ella duerme. Pero la gente que no tiene a Cristo, para ellos sí hay muerte. Pues. Dice la Biblia, el que cree en Él, eso es algo también tremendo, hermano. ¿Qué es creer? Dijo el profeta. Toda la gente reclama, yo creo. Hermano, el diablo también cree. Amén, y tiembla, hermano. Correcto. Pero creer es obedecer. Amén. Obedecer toda la palabra. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y el mensaje que vino fue traído por una boca. ¿Para qué vino el mensaje? Para preparar una novia. Amén. Para despertarla. Amén. Entonces que nadie diga que nuestra hermana ha muerto. ¿Qué va a creer, hermano? Ella duerme. Si ha perdido un familiar y ha aceptado a Cristo, ella duerme. Lázaro, ¿qué le dijo? Ya fueron a ver a Jesús. Y dice que él, mientras lo fueron a ver, más se distanciaba, más se alejaba. Hasta que un día le dijeron, vamos a despertarlo a Lázaro que está dormido. Él nunca usó esa palabra de muerte, porque dijo el profeta, ¿cómo puede estar mezclado la muerte y la vida? Si Él era la vida. No dice su palabra que Él era la vida, y no cualquier vida, hermano. Era una vida eterna. Y este joven rico quiso heredarla. Jesús lo miró, porque Jesús estaba discerniéndolo, hermano. Cuando lo miró, lo discernió. ¿Cómo él sabía que le faltaba algo a él? Lo miró, lo discernió. Una cosa te falta, le dijo. Cuando llegó, hizo contacto con su espíritu. Posiblemente una cosa nos falte a nosotros, hermano. Amén. Esa escritura de una cosa nos falta, llevémosla para nosotros también, pues. Amén. Si la palabra hay que traerla para nosotros, hermano. Amén. ¿Qué nos falta? ¿Qué será que no nos gusta ya orar tanto? Se ha perdido el deseo de orar. Se ha perdido el deseo de ir al culto. Se ha perdido el deseo de ayudar a nuestros hermanos cuando los vemos débiles. Hermano, vaya y aliéntelo, hermano. Somos un pueblo unido. La unidad traerá la manifestación del Espíritu Santo. Es la unidad. En la iglesia.
Dijo el hermano Branham, un pueblo unido, hermano. Puede decirle a este monte, quítate. Puede unirse una oración y aún resucitar a alguien que ha muerto. Amén. Y aún así esa palabra, muerte, sigo diciendo, no se la debería de expresar. Pero también está en esa forma en la Biblia, la palabra. Simplemente ese sinónimo cambia cuando la usamos entre creyentes. Ellos no mueren. Ellos duermen, hermano. Si algún día ustedes ya no me ven por aquí, nunca usen el hermano Billy ha muerto. Diga, el hermano Billy está durmiendo. Simplemente se nos adelantó. Se nos adelantó porque estamos a punto de escuchar esa voz de arcángel. Y ahí se probará cuando esas tumbas queden vacías. Y ahí esa palabra se usa y dice los muertos, dice. ¿Ves? Y los muertos en Cristo, dice. Pero vino un profeta y tomó la Biblia y dice, no hay muerte en Cristo. En Cristo solo hay vida y vida eterna. ¿Será que cambió la palabra? No. Él tenía, hermano. Siempre me acuerdo cuando el hermano Juan Espinosa dijo que un día un hombre se acercó cuando el hermano Branham estaba predicando. Y le dijo, el hermano Branham estaba hablando sobre el Espíritu Santo, cómo recibirlo. Y el hermano dijo, hermano, yo necesito eso. Necesito el Espíritu Santo. Y dice, los ojos de Malaquías 4:5 lo miraron. Y le dijo, hermano, usted no lo necesita. Usted ya lo tiene. Amén. Puede que ya lo tengamos, hermano. Y eso está dormido. Estaba leyendo un extracto de un mensaje que me prestaron que se llama Un hombre enviado de Dios. Dice que el hermano Branham cuando fue a Florida a tener en los años 48 avivamientos, dice que había un hombre con un don, hermano. Tan poderoso, pero estaba dormido. Y cuando el hermano Branham, cuando él miró esa proeza de ese despliegue del Espíritu Santo en ese hombre, dice que él despertó. Y se comenzó a mover con el hermano Branham de punta a punta. Igual que el hermano Buster, igual que el hermano F.F. Boford. Ese hombre en los años 20, un gran apóstol, hermano. Tan poderoso que había sacudido la nación. En un avivamiento había traído como más de 1,200 personas a arrepentimiento. Pero cuando se encontró con el profeta por primera vez, él dijo, yo he tenido que preparar temas por una semana para que el Espíritu Santo venga y se manifieste. Y en este hombre, en momentos, ver cómo el Espíritu Santo se movía dentro de él. Y cómo los cojos, hermanos, salían corriendo. Los ciegos podían ver. La gente estaba siendo sanada de cáncer. Ese hermano quedó tan maravillado que dijo, yo lo voy a seguir donde usted vaya, hermano. Y llegó hasta Sudáfrica, hermano. Lean el mensaje. Hay un mensaje que se llama un hombre enviado de Dios, creo que visita Sudáfrica, algo así. Es como color amarillito y cafecito. Un profeta. Visita Sudáfrica. Visita Sudáfrica, hermano. Es tremendo eso. Para que vean que a veces la gente piensa y pensamos que solo una persona puede tener un don. No, hermano. Todos tienen un don. Solo que hay que saber discernir cuál don Dios le ha dado a usted. No, hermano Branham, puede que usted tenga hasta el don de ser un buen campesino, hermano. Dios lo colocó aquí para que usted sea un buen campesino. No nos miremos tan lejos. No es que tal hermano predica y yo también. Bueno, es un buen deseo. Pero si Dios no le ha dado el don, no lo haga. Dijo el profeta, si un hombre no ha sido llamado por Dios para predicar su palabra, será tropiezo para los demás. Entonces cuando Dios lo llame, más que sea, para barrer la iglesia, hágalo, hermano. Yo, gracias a Dios, ya en la iglesia de mi padre, se ayuda en todo, hermano. Billy, esta semana te toca la limpieza, me toca mi limpieza. Entonces no se metan como yo la hago. Déjenme hacerla bien. Me gusta hacer la limpieza bien, hermano. Desde chiquito mi madre me enseñó casi todos los quehaceres de casa. Solo no sé planchar, como siempre digo. A la hermana Diana, que creo que está aquí, le dije, pláncheme la camisa, hermana, que se me arrugó. El único que no sé hacer yo. Entonces vemos, hermano. ¿Qué dice? Acuérdate de los días de tu Creador. Es en la juventud. Ese muchacho ya había empezado a ser un hombre próspero. Y se acercó ante Jesús y Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? Amor. Amén. Eso es lo que le faltaba, amor. Porque le dijo, anda, véndelo todo. Dáselo a los pobres.
toma tu cruz y sígueme. Y él lo miró y cayó su semblante y se entristeció, hermano. ¿Por qué? Dice, porque tenía mucho. Y cuando uno ama, uno comparte, hermano. Aleluya. A mí no me importa cuánta gente venga a decir, yo amo a mi hermano. Si yo veo que, dijo el hermano Branham, fe es la obra expresada. Señor, amén. Usted puede decir que ama a su hermano y nunca lo visita a ver qué condición tiene. ¿De qué amor hablamos, hermano? Me acuerdo cuando conversábamos en el cumpleaños, no me acuerdo, creo que en la casa del hermano Rodolfo, o Adolfo creo que el hermano se llama. Adolfo. Que el amor de Dios, el amor de Jesús era tan grande que tuvo que cruzar el mar para ir a las regiones de Gadara, hermano. Señor, amén. Había un hombre que estaba encadenado en el cementerio. Y dijo el profeta que los demonios tienen tanta fuerza que las cadenas son rotas. Y ellos rompen las cadenas. Dice que aquella mujer cuando estaba en casa y ella sabía que su esposo, los demonios lo tomaban, ella cogía, hermano, y ponía la puerta y la ventana y ponía palo cruzado, palo en la puerta, porque sabía que venía un hombre, hermano, con legiones. Y se volvía violento el hombre. Y dice que de pronto Jesús, lleno de amor, tuvo que viajar tan lejos para ir a salvar a un hombre, para sacarlo de su esclavitud. Eso es amor. Y cuando llegó, los espíritus reconocieron la autoridad que había en él. Y cuando Jesús, cuando el demoniado de Gadareno lo vio, dice que los demonios le dijeron, ¿qué quiere Jesús con nosotros? Permítenos que vayamos, nos metamos a ese lote de cerdos. Porque los espíritus necesitan algo en qué morar, hermano. Ellos están buscando en dónde entrar. Si usted le da una cabida, un mal pensamiento, eso es un mal espíritu. Si usted está hablando mal de alguien, eso es un mal espíritu, pues, hermano. Y la Biblia dice que solo salen con ayuno y oración. Y si no oramos, peor vamos a ayunar, pues, hermano. Y cuando lo vio, la esposa siempre se encerraba en su casa. Porque él venía a patear las puertas, a hacerles daño, hermano. Y cuando Jesús le dijo, lo libertó, dice que ese hombre volvió a ser antes, hermano. Y regresó a su casa, hermano, con educación, caminando a su puerta. La esposa estaba en un rincón, allá abrazando a sus hijas, y decía, allá viene papá, allá viene papá. Y la señora se arrinconó en un rincón. Miren lo que logró el amor de Dios, porque Jesús era Dios. ¿Qué logró? Que ese hombre vuelva a su estado normal. ¿Y qué hizo? El hombre llegó a la puerta y golpeó. Oh, oh. Y la esposa sin duda habrá preguntado, ¿qué quieres? Ábreme la puerta. Escuchó algo distinto, hermano. Y cuando abrió la puerta le dijo, pero, ¿qué te pasó? Un hombre llamado Jesús me ha cambiado. Gloria a Dios. Díganme, hermano, si no debemos nosotros de obedecer su palabra. Porque aquel Jesús que cambió a ese endemoniado de Gadara, yo puedo levantar mi mano y decir, un hombre que se llamaba Jesús me ha cambiado. Gloria a Dios. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Si Él obró allá con el gadareno así, Él sigue obrando hoy, porque yo lo puedo decir, yo lo puedo vivir, yo lo viví en vida. Aleluya. Un hombre, yo no puedo medir los espíritus, pero ¿cuántos demonios habré tenido yo, hermano? Tirado en la esquina, drogándome, consumiendo alcohol, maquinando cosas para... Teníamos un grupo que íbamos a asaltar, maquinando tantas cosas. Siempre recuerdo algo, que yo le decía a los compañeros, nunca se metan con un cristiano. Porque aun el endemoniado tiene respeto por un hijo de Dios.
Y un día, hermano, el mismo Jesús que cambió a aquel hombre endemoniado, llegó a mi vida, hermano. Y yo le abrí mi corazón. Y desde aquel entonces mi vida ha sido diferente. Ahora yo puedo estar gozoso, alegre. Vienen pruebas, que vengan pues. No importa que vengan las pruebas. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi todo. Y como siempre digo, mi mamá es la más contenta, aquella madre que se desvelaba llorando. Y llorando, llorando. Y hermano, siempre decía, nos costaste tantas lágrimas a tu padre y a mí. Y ahora verte, hermano, predicando la palabra. Oh, eso hace saltar su corazón y el mío también. Para que vean que Dios cambia a la persona. Pero debemos de hacer, abrirle el corazón a Él. Respetar su palabra, sus mandamientos. La joven está cumpliendo 15 años. Yo le decía a la madre antes, parece que como hace 4 años creo que vine y la conocí, una niñita, y ya está casi el porte de ella. Pero que ella sepa que ella en el tiempo que está viviendo es un tiempo muy peligroso. Que no se conformen con ver a papá y a mamá yendo a la iglesia. Y que papá no les tenga que estar diciendo, vamos a la iglesia. Hermana, vaya en el nombre de Jesucristo. Estamos viviendo los tiempos más peligrosos. Y no conocemos cuál perverso saldrá por ahí a tratar de dañarla. Pero dijo el profeta, si instruimos a los jóvenes en que obtengan, no conocimiento de aquí, si instruimos a los jóvenes que obtengan el Espíritu Santo, ¿qué le va a hacer frente, hermano? La Escritura dice, ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y dijo el mensajero, ¿saben qué es eso? El ángel desciende, coloca su tienda y mora contigo. Hermano, si uno tiene ese Espíritu Santo, ¿qué podrá, hermano? ¿Qué nos podrá dañar, hermano? No, el diablo cuando quiera venirse, porque el diablo también tiene, así como Dios quiere encarnarse, el diablo también se tiene que encarnar, pues. Si Dios se encarna en una persona para hacerle una nueva criatura, el diablo se encarna en una persona para hacerle una peor criatura, pues. ¿Y para qué lo quiere hacer peor? Para venir y atacar a quién? Que a otro que está peor como él. No, es a sus hijos. El diablo quiere destruir a su novia, a su pueblo. Quiso ser como él allá arriba. Y Miguel y los ángeles lo lanzaron acá, hermano. Y es verdad lo que dijo el profeta, una realidad. Si ya le ganamos la primera batalla, la que estamos batallando aquí, también se la vamos a ganar, pues. Amén. Y uno dice que Jesús lo hirió. Jesús a Satanás lo hirió. Porque la Biblia dice que él lo iba a herir. Pero dice, ¿quién le pondrá el fin al diablo? Es su novia. Amén. Ya, hermano. Ay, hermano, si tan solo pudiéramos entrar en el Espíritu y ver lo que hay dentro de nosotros. Dijo el hermano Juancho, compuso una alabanza y dice que nosotros podemos crear nuevos mundos e irnos a vivir allá. Porque es un poder, hermano. El Dios, pues sí, Él creó el mundo, hermano. Ese poder está en su novia, en su pueblo. Entonces, cuando alguien quiera acechar, porque, hermano, debemos de mantenernos en oración por todos nuestros hijos. Yo ya soy padre, tengo una hija, y aún así el diablo no tiene compasión ni de una niña, dijo el profeta. Él puede tomar una niña de 3 meses y matarla, y no sentir una pizca de remordimiento. Pero cuán glorioso es saber que nosotros conocemos el mensaje y la palabra que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Y qué hicimos cuando nacieron? Se la entregamos. Señor, es tuya, cuídala. Ahora, ese cuidado estará siempre, hermano. Porque cuando yo no me había bautizado, aún en el mundo Dios me cuidó, hermano. Hay algo que yo nunca he entendido, hermano. Y es por qué si yo tuve tantas novias en el mundo, hermano, nunca me casé con nadie. Siempre le digo a papá y mi mamá me decía, yo llevé algunas novias a casa. Inclusive mi madre un día me dijo que para ella, tal chica que había llevado era la adecuada.
Pero para Dios no era la adecuada, pues. Para mi madre era la adecuada. Pero Dios tenía otro plan, Dios tenía otra escogencia. Él me cuidó allá en el mundo de que no me enredara. Porque es una gran verdad lo que dijo el hermano Branham. Si somos la simiente de Abraham, las obras de Abraham haremos. Y Abraham no era polígamo. ¿Se dieron cuenta que Abraham aún en el mundo fue cuidado? Porque él iba a ser un profeta, él iba a ser un predicador. Y desde el mundo Dios lo cuidó para entrar limpio al ministerio. Amén. Es algo raro. Y yo dije, fue fuerte cuando una vez el hermano Juan Espinosa dijo, es por eso que yo creo que un hombre que tenga 2 mujeres no puede predicar el evangelio. Amén, así es, correcto. Algo duro, es fuerte, pero es la verdad. Y ahí lo vemos, hermano. Todas esas cosas, estos acontecimientos. Dios cuidando. Yo no entiendo. Le digo, papá, le digo, ¿por qué? Tiene 6 varones. ¿Por qué a mí, pues? ¿Por qué a mí no lo cuidó a los otros? Están enredados con sus esposas que, bueno, se escogieron en el mundo y se casaron. Pero ¿por qué a mí? Le digo. ¿Qué tiene Dios conmigo? Averígualo tú mismo. ¿Cómo lo puedo averiguar? Arrodillándome. Amén. Como le decía, hermano, para casarme. Tuve que orar, hermano. Es que la gente ahora que piensa que el matrimonio es un juego. Que dijo el hermano Camilo que se da la palabra. Y mañana aparece otro galán y, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Oh. Y cogen al otro. Hermano, esa persona vivirá en adulterio toda su vida. Señor, amén. El profeta dijo que la palabra es la que los une. Amén. Por eso digo, jóvenes, señoritas, no le estén dando la palabra a nadie. Amén. A menos, ahí viene la menos, a menos que ustedes vean que ese joven tiene el interés de cumplir lo que le está prometiendo. Amén. Pues, hermano, yo para darle la palabra a mi esposa, yo tuve que orar, hermano. Cuando yo vi que todo estaba bien canalizado de parte de Dios, yo pude conversar con ella. Ella me contó su sueño, yo le conté mi sueño. Y vimos que era algo de Dios. Y comenzamos, hermano, la etapa de conocernos. Hablamos con su padre. Fue guerra, hermano, eso fue una guerra con mi suegro, hermano. Como le decía a un hermano, tanto que ahora tengo la llave de la casa de mi suegro. Fue una guerra. Pero es que después que uno vaya a guerra, hermano, viene la alegría, pues. Pero hay que batallar, pues. Si no queremos ir de aquí, ¿qué? Todo fácil. No hay que batallar. Son guerras tras guerras, guerras tras guerras. Y entonces estamos aquí, hermano, con un deseo. Yo me recuerdo, el hermano Branham, cuando contó sobre aquel vagabundo. Pero no tomar mucho tiempo, hermano. Dice el hermano Branham que había un vagabundo. Y ese vagabundo tenía una esposa y una niña. Y dice que ese vagabundo ganaba 30 centavos al día. Y eso era lo que él gastaba en el hogar. Vivían en la calle, pero tenía que sustentarlo. Dice que un día la esposa contuvo tuberculosis y partió. Murió. Y aquel vagabundo quedó con su pequeña niñita. Y mientras él trabajaba y cuidaba a la bebé, se venía la Navidad. Y dice que la chiquita se acercó y le dijo, papá, se viene la Navidad. Sí, mi hijita, se viene la Navidad. Regálame una muñequita. Oh, hermano, eso que le pidió la hija le partió el alma. Porque el hombre solo ganaba lo que era para comer. Y dice que faltando 2 días para la Navidad, la hija también contrae tuberculosis. Y muere. Y ese padre destrozado había perdido a su esposa, había perdido lo más cercano a su corazón, su hija. Y él comenzó y dijo, no, Señor, tengo que cumplirle la promesa a mi pequeña.
tengo que cumplirle la promesa a la pequeña. Y él sabía que su hija había muerto, pero él se hacía la idea de que no había muerto. Y él buscaba, ¿y cómo compro esa muñeca? Y faltaban 2 días y él andaba de acá arriba y sacaba solo para comer. Y no tenía, hermano. Hasta que un día decidió no comer, hermano. Y fue con los 30 centavos, encontró una muñeca vieja, toda sucia, se la vendieron en 30 centavos. Y el día de Navidad estaban toda la gente adinerada, abriendo sus regalos, teniendo sus fiestas, su whisky, su buen pavo, todo lo que ellos le llaman celebración del nacimiento del niño Jesús. Y el hombre andaba con su muñequita debajo de su saco y buscaba a la niña y buscaba a la niña. Y él hacía en la mente que la niña estaba viva y él la buscaba y la buscaba y la buscaba a la niña. Hasta que de pronto amaneció el día de Navidad. Y dicen que la gente se levantó en la mañana y comenzaron a caminar por las veredas por donde el hombre andaba. La sorpresa es que toda la gente se alarmó y comenzaron a llamar vecinos y vecinos. Y fueron al callejón y ahí estaba un hombre tirado, muerto, en el callejón. Dice que el hombre lo encontraron tan tieso así, que lo quisieron mover, no podían moverlo, hermano. Sus manos, su muñeca estaba aquí. El hombre cumplió la promesa de llevarle la muñeca a la niña, porque la niña estaba en su corazón. Ella ya había muerto, ella estaba en su corazón. Y dijo el profeta: Dios mío, ten misericordia. Nosotros un día prometimos servirte, prometimos estar fieles en la iglesia, caminar día y noche contigo. Y no podemos cumplir eso, hermano. Pero ese mendigo nos dio un ejemplo de que él pudo cumplirlo, hermano. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Cada día, hermano, le causamos lágrimas a nuestro caminar tan pobre. Y nosotros queremos que Él nos dé el Espíritu. ¿Cómo no lo va a dar, hermano, si ni siquiera cumplimos los requisitos que está en su palabra? Yo lloraba con mi esposa y la abracé. Tuvimos una discusión antes de venir acá. Y yo le dije: el diablo quiere destruir nuestro hogar. Yo sé que lo quiere destruir, pero no lo va a destruir. Y yo le decía: se viene el fin del mundo, se viene todo y tan campante nosotros y no buscamos más de Él. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué nos hemos dormido? Despiértate tú que duermes. Oh Señor, ten misericordia. Recuerdo también esa escritura cuando dice: he aquí el esposo viene. Salí a recibirle. Aquellas mujeres se habían preparado, habían tenido su aceite, tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué de nosotros, hermano? Ya no miremos allá, hermano, veamos lo que está pasando hoy en nuestras vidas. ¿Qué mismo queremos? Yo le decía a un hermano: caminar un cristianismo pobre. Cuando Dios descendió, cuando Jesús descendió a la tierra, Él no caminaba un cristianismo pobre, era un cristianismo de poder. Y eso pasa, hermano. Debemos de despertarnos. Debemos de despertarnos. Que Dios les bendiga, hermano. Son unas palabras que salen de mi corazón, hermano. Porque debemos de despertarnos. Y a la joven, que busque cada día más de Dios. Y a los padres, que las instruyan en cada momento en el principio de la sabiduría, el cual es el temor a Jehová. Dios les bendiga, hermano. Una hora fresca. Hermano Julio.
Dios le bendiga, hermano. Aquí muy contento de tenerlos aquí en mi casa. Me siento un ratito. También le doy la bienvenida a mis primos que han llegado por aquí. Ha estado muy bonito el mensaje que ha predicado el hermano. Sí, Señor. No sé cómo se han sentido ustedes. Yo les pido perdón por todo. Cualquier cosa, algún error, todo lo que sea. Son invitados porque mi hija va a cumplir 15 años. Y por eso los he invitado aquí. Quiero agradecerles de todo. Quiero agradecerles por todo y darle un consejo a mi hija que siga adelante. Amén. Porque día a día vamos cumpliendo años y día a día vamos muriendo. Que siga adelante y a todo joven que siga adelante. Que no queda más en esta vida buscar la palabra de Dios porque no hay otro camino más sino la palabra de Dios. Él es el que nos puede librar de este mundo. Vemos que todo está muriendo, todo se está cumpliendo y no queda más que buscar la palabra de Dios. Esas son todas mis palabras que tengo por ahorita decirle. Le damos, hermano. Gloria al Señor. Puesto de pies. Hay un poder en algún lugar por el cual mi alma clama. Señor, te espero en tiempo de aflicción. Tú prometiste estar en tu presencia, confirmar